Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar la revisión del módulo consistente en la lectura crítica de la literatura científica. Una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el por qué hacer una lectura crítica, qué es una lectura crítica, cómo se va a realizar esta lectura crítica. Cuando nosotros necesitamos información en ciencias de la salud, una de las cuestiones que generalmente podríamos realizar es la consulta de pasillo, o al profesor, al amigo, al colega. Sin embargo, esta siempre va a estar sujeta a un grado de imprecisión, de error, y por eso es mucho más adecuado, mucho más válido que la información que necesitamos la obtengamos de lo que denominamos la literatura médica. Esta literatura médica tenemos la posibilidad de realizarla en libros. Los libros netamente son compiladores de información, son una primera fuente de consulta muy válida. Uno de los problemas principales que tienen es que se desactualizan periódicamente, y esto derivado del tiempo que tarda el proceso de escritura, edición, diagramación, publicación del libro. Y los puntos que generalmente más rápidamente se desactualizan son aquellos que tienen que ver con los procesos de tratamiento, con la terapéutica. Por otra parte, tenemos nosotros las revistas. Las revistas biomédicas constituyen la fuente principal de nueva información científica. La ventaja que tienen es que el contenido obviamente va actualizándose regular progresivamente, abordando distintos tópicos con nuevos componentes que se han ido obteniendo a partir de distintas investigaciones. Su principal limitante va a ser, en cambio, la cantidad que tenemos de publicaciones actualmente. Y una tercera forma de obtener información a partir de la literatura biomédica es el empleo de los denominados boletines. Los boletines en terapéutica en salud, o en seguridad de medicamentos, o en cuestiones de actas sanitarias, salud pública, tienen como finalidad actualizar rápidamente al lector sobre un tópico en particular. Son documentos de muy poca extensión, 4 páginas aproximadamente, y la ventaja es que el contenido es rápidamente asimilable por el lector y fácilmente comprensible. Eso permite actualizar muy pronto sobre un tópico en particular. Y ese es el limitante. No tienen múltiples posibilidades de contenidos. Abordan generalmente 1 o 2 temas concretos, y su publicación suele ser mucho más espaciada que lo que puede ocurrir con las revistas. Cuando nosotros consideramos que los recursos actuales de tecnologías de información nos dan acceso en red a distintas publicaciones y literatura biomédica, nos sentimos bastante cómodos en el sentido de que podríamos tener acceso a esa información rápidamente. Y esto es verdad. La información sanitaria en línea es factible de identificarla, es factible de encontrarla. Y una tendencia suele ser el emplear muchas veces metabuscadores. Me parece que algún módulo ya se conversó al respecto de esto. Pero para utilizar un metabuscador necesitas tener una serie de preceptos para que la información que vas a obtener realmente pueda tener un mejor grado de certeza y de validez. Porque de lo contrario, cuando se utiliza a veces un solo término de búsqueda, en este ejemplo hipertensión, el sistema del metabuscador nos puede devolver 48 millones de títulos factibles, o incluso si utilizaras una frase de búsqueda podrías tener 32 millones. Y por esto es necesario justamente llegar a tener
la posibilidad de realizar búsquedas en un metabuscador mucho más exactas, mucho más concretas. Pero uno de los problemas, justamente cuando no se tiene esa experticia, es que te topas con un montón de información biomédica. Otro de los problemas es que incluso utilizando revistas científicas, catálogos de revistas biomédicas, incluso bases de datos ya específicas de estudios primarios como Medline, TRIP Database, vas a tener que enfrentarte a un montón de artículos y a veces muchos sobre un mismo tema. Por lo tanto, uno de los aspectos es que la literatura médica actualmente es muy abundante. Y un problema es que más información, no significa que estés doblemente informado. Puede implicar simplemente que termines más desinformado. Y esta es una de las razones por las cuales es necesaria la lectura crítica, para poder identificar y diferenciar cuál información realmente es la que va a ser mucho más útil para tus actividades. A veces incluso nos ocurre esto, que entre buscando la información que necesitamos y leyéndola, puede pasar muchísimo tiempo y terminamos básicamente hechos unos esqueletos, ¿no? Sobre esto tenemos el problema de que no toda la información que vamos a encontrar potencialmente va a ser la más adecuada. Se nos dice que queremos la mejor información, que se consiga para las actividades académicas la mejor evidencia científica, que tenemos que basarnos en datos que realmente sean muy válidos. Y esto es por lo que vivimos la actual era de la medicina basada en la evidencia. Una propuesta filosófica, porque realmente es una forma de pensamiento que siempre ha existido. En realidad, los médicos siempre han estado realizando sus actividades en base a lo que denominaríamos la evidencia científica. Y esto estaba dado desde mucho antes de los años 90, con procesos que estaban enmarcados en la conocida como epidemiología clínica. Pero en el año 92, el grupo de Goyat y colaboradores publicaba justamente este artículo que se denominaba una nueva forma de enseñar la práctica médica, la medicina basada en evidencias. Y esta medicina basada en evidencias fue definida como la utilización correcta, juiciosa, de la mejor evidencia científica para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. O también el proceso de búsqueda sistemática, interpretación y uso de investigaciones contemporáneas como base para la toma de decisiones clínicas. En otras palabras, el empleo de la mejor evidencia derivada de investigaciones correctamente realizadas para poner esos hallazgos y conclusiones en el cuidado, en la atención de los pacientes durante la práctica médica habitual. Y un error es que se ha querido, posiblemente sin intención, complicar un poco el proceso, porque no es lo mismo el producir evidencia científica, el sintetizar evidencia científica y el aplicar, utilizar esa evidencia científica después de leerla. Sobre esto, como dentro de su definición hay elementos que tienen que ver con búsqueda, con la toma de decisiones, lógicamente que se ha complicado a veces el proceso, cuando realmente son una serie de experticias que van de la mano, incluyendo con la propia práctica clínica. De nada nos sirve una medicina basada en la evidencia si no existe simultáneamente la experticia clínica diagnóstica, por ejemplo. Y
Como simultáneamente vendría el desarrollo de los denominados niveles de evidencia científica para las recomendaciones en el grado de uso de alguna alternativa, y estos niveles de evidencia jerárquicamente colocan a los estudios experimentales de tipo ensayo clínico, sus metaanálisis o revisiones sistemáticas como el punto más alto de evidencia científica. Muchas veces se ha pensado, se cree de que esto es la única evidencia que sirve, y esto es totalmente incorrecto. Esto es una concepción totalmente inadecuada, porque no para todo hay ensayos clínicos y no todas las preguntas se responden con estudios experimentales. 4 años más tarde de que salía la filosofía de la medicina basada en evidencias, Sackett publicaba en el British Medical Journal justamente un artículo aclaratorio sobre lo que es y lo que no es la medicina basada en evidencias. Y entre las otras cosas que decía era justamente que la medicina basada en evidencias no se restringe exclusivamente a los ensayos clínicos o a los metaanálisis, porque en definitiva depende de la necesidad de tipo de información y de la forma en la cual esta puede ser obtenida. Por ejemplo, para tener idea de la utilidad de un test diagnóstico, no podemos esperar jamás un ensayo clínico ni un estudio de cohortes. Realmente tenemos que basarnos en la información procedente de estudios transversales con un diseño de evaluación de prueba diagnóstica, o de pronto quizás con algún otro tema para lo que es concordancia. Y si quisiéramos nosotros información sobre la frecuencia poblacional de una enfermedad, la evidencia científica va a venir en cambio de estudios transversales con diseño para prevalencia de un proceso. Pero innegablemente que toda esta información procede de lo que denominamos nuevas investigaciones, nuevos estudios, que suelen muchas veces también ser sintetizados o condensados en otros documentos. La lectura crítica no es el estar destrozando un manuscrito que se ha publicado y buscándole todos los defectos o diciendo que no sirve o mencionando que está publicado en una revista de muy baja categoría. No, nada de eso no es lectura crítica. Todas esas consideraciones despectivas terminan simplemente siendo críticas, pero de lectura, nada. La lectura crítica tiene que entenderse que es un proceso. Es un proceso para revisar un manuscrito, para identificar la verdadera información útil que puede tener ese artículo y la información que es de valor. Porque algo de bueno debe tener. Sí hay excepciones en las cuales realmente nada sirve, pero en general tenemos que tratar de identificar exactamente qué es de utilidad, qué tanta validez contiene su información, y un poco de eso vamos a ir conversando en este módulo. La lectura crítica es una técnica, chicos, y eso significa que está basada en una forma también de pensar, de razonar y de evaluar un documento. Es examinar de una manera sistemática, en otras palabras, paso a paso. La evidencia científica, en otras palabras, los estudios que contienen información nueva o reciente, o incluso si quieren pasada. Y durante este procedimiento, estimar si la información que contienen es válida, es correcta científicamente, si los resultados pueden tener una coherencia científica, una lógica, y qué tan importantes son, para que en base a estos componentes podamos creer
en las conclusiones derivadas de los resultados para ponerlas en uso durante la práctica habitual. Y la pregunta entonces va a ser, ¿dónde se encuentran los elementos que determinan la validez? ¿Qué elementos de los resultados realmente pueden terminar siendo aprovechables? ¿Cuál es la importancia de los hallazgos que se han obtenido? En definitiva, también la lectura crítica va a implicar conocer, evaluar qué es lo nuevo, qué es lo que significará esto para la atención de los pacientes. Si es que los hallazgos son útiles, son aplicables realmente en mi contexto, en mi entorno. Los hallazgos que pueden ser válidos pueden ser realmente de importancia para la población que uno atiende. Las conclusiones que se han obtenido, ¿es factible generalizarlas, llevarlas a otro contexto? La lectura crítica va a demandar por lo tanto una serie de pequeños componentes a tomarse en cuenta, que es lo que vamos a comenzar a mirar de manera progresiva.